utilizar. Entonces vamos a hablar a continuación de otro grupo de moléculas proteicas muy importantes también, tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adquirido. Fíjense que estamos hablando del sistema inmune innato, pero hay temas que juegan para ambos. Regulan procesos de linfocitos T y B, veíamos ayer las citoquinas de la inmunidad adquirida, y acá en el sistema de complemento también vamos a ver unas proteínas que regulan o que son inmersas en lo que es el trabajo cuando ya hay anticuerpos, es decir, en el sistema inmune adquirido. Entonces el sistema de complemento aplica para ambos. Vamos a empezar por lo más básico, que es la definición. Y la definición, voy a buscar acá un tema. Entonces, en la definición tenemos que las proteínas que conforman un sistema que se llama sistema de complemento son alrededor de 30 proteínas plasmáticas solubles, ¿cierto? Pertenecen a las beta-globulinas, y algunas proteínas de membrana que están en superficie celular. La mayoría son proteínas que van por sangre y algunas son proteínas de membrana, es lo que quiero decir. Esas proteínas vamos a ver que tienen varias funciones, pero una de las funciones, que es la segunda y quizás la más importante o de las más importantes, es generar un sistema enzimático en cascada, lo ven en rojo y es lo que voy a hablar gran parte de la charla. Un sistema enzimático en cascada, es decir, que una enzima actúa en una reacción química y luego una proteína resultante también actúa como enzima para otra reacción química. Y así sucesivamente en cascada una proteína se activa y va activando otras reacciones químicas. Eso significaría sistema enzimático en cascada, pero es lo que voy a hablar en detalle. Y tiene como objetivo colaborarle al sistema inmune en la destrucción de microorganismos, es decir, las proteínas del sistema de complemento, su nombre lo dice, complementan la acción de todo lo que hemos visto y seguiremos viendo en el curso para lograr efectivamente la destrucción de los microorganismos. Y para lograr esa destrucción de los microorganismos tiene varias funciones y varios procesos, y vamos a mencionarlos el día de hoy. Aquí me voy a devolver ahorita porque esto de la cascada de reacciones se los voy a explicar ahorita, que es una de las principales funciones, pero ya me devuelvo acá. Primero quiero que miremos las generalidades de ese sistema de complemento de esas proteínas. Entonces, todos están viendo en la pantalla la diapositiva de las generalidades. Entonces, ¿qué queremos decir primero? Que son proteínas que siempre las tenemos. Lo que pasa es que están en forma inactiva cuando no tenemos agentes infecciosos. Básicamente el sistema de complemento está hecho para destruir microorganismos, tanto virus como protozoarios, como hongos, como bacterias. Sirven para todos. Y siempre tenemos las proteínas. Lo que pasa es que están inactivas. Ellas se van a activar secuencialmente antes que exista un gatillo disparador, y ese gatillo disparador vamos a ver hoy que pueden ser básicamente complejos antígeno-anticuerpo, que los voy a mostrar más adelante, es decir, cuando el anticuerpo ha detectado el antígeno, o puede ser simplemente porque se detecte los antígenos, por ejemplo, que se detecten carbohidratos o moléculas complejas como peptidoglicano, que también tienen carbohidratos en las superficies de microorganismos o lipopolisacáridos. Entonces, esos básicamente disparadores, conocimiento de moléculas de superficie de los microorganismos o ya la existencia de complejos antígeno-anticuerpo. Estas proteínas, segunda característica o generalidad, reciben el nombre de complemento porque ayudan a complementar, valga la redundancia, los mecanismos tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adquirido. Complementan la acción inmune en procesos infecciosos. Su gran trabajo es en procesos infecciosos ante cualquiera de los patógenos que acabé de mencionar.
Es decir, que trabajarán en la regulación de los procesos inflamatorios e infecciosos, tendrán acciones protectoras y tendrán acciones inmunorreguladoras que vamos a ver a continuación. Esto ahorita lo digo. En animales sanos, esas proteínas no están activas y cuando tienen una infección es en el momento que se activa. Lo de arriba lo dejé para ahorita cuando ya explique lo de la cascada enzimática para que no se me van a enredar. Primero estoy hablando de las generalidades. Serán tan importantes las proteínas del complemento que en el caso, como vamos a ver al final, de que haya una disminución por composición genética, por herencia, sobre todo se ve mucho herencia autosómica recesivas en algunos genes que tienen que ver con la síntesis de proteínas del complemento, eso puede llevar a que haya mayor susceptibilidad a infecciones o también se ha descrito a tener que ver con la predisposición a ciertas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso. Ya hablaremos al final de ello. Bien, vamos a describirlas un poco. Proteínas del complemento las nombran en su mayoría con el prefijo C, ¿cierto? C, las más comunes e importantes que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo, están en estas cascadas enzimáticas y se llaman desde la C1, C2, C3, C4, C5 hasta la C9. Ese es el nombre como se llaman, con C. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar una tablita y en la tabla ustedes se van a dar cuenta que hay otras que no se llaman con la letra C, pero a pesar de que no llevan la C de complemento, también pertenecen al sistema de complemento. Miren las letras que pueden tener otras, la B, la D, la P. Vamos a ver ahorita en unos ejemplos el factor H y el factor I, y todas son del sistema de complemento. Son alrededor de 30, les dije, libres en el suero, más o menos representan el 15% de globulinas séricas. Algunas, les dije, están en superficie de membrana y los tamaños oscilan entre 24 kilodaltons a 460 kilodaltons. Las principales que vamos a estudiar acá, las principales que regulan estos procesos son desde la C1 hasta la proteína llamada C9, está el factor B, está el factor D, y aquí no lo tengo apuntado, pero ahorita los vamos a ver, apúntenlo por favor, el factor H y el factor I. Todo se escribe siempre ellas tienen una sola letra y siempre la letra es en mayúscula. Esto de abajo ya ahorita cuando mencione lo que voy a mencionar de la cascada. Estoy en las generalidades. Este cuadrito que es la tabla que encuentra en la inmunología de Tizar es para llamar la atención en lo siguiente. La más abundante proteína que encontramos por su relevancia o por ser el eje central, como lo voy a mostrar en estos procesos regulados por estas proteínas del sistema de complemento, es la proteína C3, que tengo resaltada en lila mano izquierda. Es la más abundante porque usted ve que les subrayo o les resalto en un óvalo lila que tiene una concentración de 1300 microgramos por mililitro en suero. Si usted mira las concentraciones de las otras proteínas del complemento, nunca llegan a ello. Entonces tengan en cuenta que si la tengo subrayada será porque es la que más se produce, y si es la que más se produce es porque es el eje central, como se van a dar cuenta. Segundo, si usted compara con otras proteínas como la D, esta proteína sería el extremo porque es la que menos se produce o la que menos concentración tiene en sangre, cerca de 1 microgramo por mililitro. Llamo la atención, no miren todavía lo de vía clásica, vía alterna, eso no lo miren ahora. Solamente llamo la atención en los nombres C1Q, C1R, C1S, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Esas quiero que las vean. Quiero que vean la B, la D, y quiero que vean esta que estoy resaltando abajo, que es la H y que es la I. De esas es básicamente las que vamos a hablar a continuación. Ahora, esas proteínas
están sintetizadas principalmente en el hígado, en los macrófagos. Los neutrófilos no son células sintetizadoras del complemento. Algunos neutrófilos pueden llegar complemento a almacenarlos, pero no son las productoras de ellas. Y recuerden que hay algunos genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 que sintetizan algunas proteínas del sistema de complemento que están en esta tabla. Lo dije cuando hablamos de TMH3, que no tenía nada que ver con presentación de antígeno, pero eran genes que tenían que ver con la síntesis de algunas de estas proteínas llamadas del sistema de complemento. Bien, entonces resalto la proteína C3 como la más abundante y ya se van a dar cuenta a lo largo de la charla porque es la más abundante. Bien, ahora sí vamos a ver cuáles son sus funciones. ¿Para qué sirve el sistema de complemento? Entonces, en este cuadrito resumo funciones que ya hemos visto tangencialmente, pero que ya las he mencionado a lo largo del curso. Y va a haber una función que es la que voy a explicar en esta charla porque de esa sí no hemos hablado nada y que quizás es la más importante. Entonces, las proteínas del sistema de complemento, vemos en la parte superior en rosado, cuando se activan porque hay un agente infeccioso alojado en un tejido, esas proteínas de complemento detectan que hay en superficie de ese tejido membranas raras. Y esas membranas raras pues obedece a lo que ya sabemos, a los PAMs propios de esos microorganismos. Por tanto, se activan esas proteínas y van a generar varios efectos. Primer efecto que ya hemos visto, dejo el de la lisis de última. Primer efecto que ya hemos visto, opsonización. Primera función, sistema de complemento opsoniza. ¿Quién me dice qué es opsonizar? Ya lo vimos esa función. ¿Quién me dice qué es opsonizar? Muerte celular. No. Marcar. Es marcar para que los anticuerpos se dirijan hacia el patógeno. Muy bien, es un marcaje. Es cuando una proteína rodea superficie de microorganismos para cambiar carga eléctrica y hacerlo más atrayente por las células fagocíticas. Cargas eléctricas iguales se repelen, pero si se le cambia la carga eléctrica al microorganismo, por ejemplo, microorganismos capsulados, se hace atrayente por la célula fagocítica. Eso es el proceso de opsonización. Y hay proteínas del sistema de complemento como la proteína C3 que hace proceso de opsonización, rodea al microorganismo y facilita su fagocitosis. Con este proceso estaría el sistema de complemento complementando la destrucción del patógeno o ayudando a destruir el patógeno porque facilita fagocitosis por permitir algunas de esas proteínas opsonizar el patógeno. Primera función. Segunda, cuando hay una infección, ustedes saben que hay un proceso inflamatorio, donde se está activando el rodamiento, la marginación y la migración leucocitaria. Hay algunas proteínas del sistema de complemento, ya vamos a ver cuáles, que favorecen la degranulación de mastocitos, es decir, favorecen que se libere la histamina de los mastocitos, de los lisosomas, y sea secretada. Por tanto, si se libera histamina, se está promoviendo la vasodilatación y el aumento de permeabilidad, porque la gran función de la histamina es aumentar permeabilidad, y si se aumenta permeabilidad, se está favoreciendo el proceso inflamatorio y con ello se está favoreciendo la destrucción del patógeno. Segunda función, inducir degranulación de mastocitos y por ende liberación de histamina. Tercera función, algunas moléculas del sistema de complemento favorecen la quimiotaxis de neutrófilos. ¿Qué significa la palabra quimiotaxis? ¿Quién me lo puede decir? Profe, es la conducción de los leucocitos a los tejidos dañados. Ok, muy bien.
como su nombre lo dice, taxis, movimiento, es el movimiento por un llamado químico diverso, por ejemplo, citoquinas, por ejemplo, hipopolisacario, por ejemplo, alarminas, etcétera. Una gran diversidad de moléculas permiten que los neutrófilos se muevan desde el torrente circulatorio al sitio exacto del tejido donde hay la infección. Entonces, algunas moléculas del complemento hacen ese llamado a neutrófilos, actúan como quimioatrayentes para que los neutrófilos se muevan, rueden, marginen y por tanto promuevan o favorezcan la inflamación y con ello la destrucción del patógeno. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas tres funciones que resalté del sistema de complemento van dirigidas a destruir el patógeno. Por un lado, sonizar, por otro lado, inducir liberación de histamina en mastocitos y por otro lado, favorecer el movimiento de los neutrófilos al foco de inflamación. Con todo ello se está favoreciendo la destrucción del patógeno. Todas ya las hemos visto de manera tangencial. La única que no hemos mencionado, que es la que se toma la gran parte de la charla, es la lisis bacteriana. La lisis bacteriana es quizás una de las principales funciones del sistema de complemento y vamos a ver cuando lo explique al final, espero que ustedes comprendan que la lisis bacteriana consiste tal cual como usted coge un taladro en su casa, le pone una broca y con la broca abre un hueco en la pared de la casa. Eso es lisis bacteriana. Aquí no es broca, sino es un complejo de proteínas, un polímero muy grande proteico que rompe literalmente la pared, no de la casa, sino la pared bacteriana, por ejemplo, y al abrir huecos literales hay un desequilibrio osmótico y electrolítico y la bacteria muere, la lisa por desequilibrio. Ese desequilibrio es porque se abren poros y esos poros son abiertos por un polímero proteico del cual vamos a hablar más adelante. Esto es lo que se llama lisis bacteriana mediada por el sistema de complemento. Entonces, vamos a resumir cuáles serían las funciones. Primero, opsonizar, degranular y quimiotaxis, y luego en la parte que sigue la charla hablaré, y de ahí en adelante hablaré de lo que es la función de lisis bacteriana que estoy encerrando en azul. Entonces, antes de hablar de lo azul, entonces aquí resumimos cuáles son las proteínas del complemento que hacen estas tres funciones en rojo. Entonces, proteína, resalto, proteína C3A y C5A provocan vasodilatación al activar a mastocitos y basófilos. Por tanto, inducen la liberación de histamina y por tanto promueven la inflamación. Entonces, el C3A y C5A usted lo va subrayando como moléculas del sistema de complemento. Yo ahorita les voy a explicar qué es la A y por qué tienen una A o por qué algunas tienen una B. Pero son proteínas que favorecen la degranulación de mastocitos, liberando histamina y por tanto aumentan vasodilatación y por tanto promueven el proceso inflamatorio agudo. La C3A y la C5A. Eso sería esta función, la que vemos acá de granulación de mastocitos en el segundo círculo rojo. Bien, opsonización. ¿Quiénes hacen opsonización? La proteína C3b y la proteína C4b. Ellas tienen la capacidad de rodear a los patógenos cambiando carga eléctrica para hacerlos más atractivos a las células fagocíticas. Las células fagocíticas ya habíamos hablado que tienen una variedad de receptores para intermediarios, es decir, que tendrán receptores para complemento. El complemento ahí actúa como un intermediario, así como lo mostré que el anticuerpo actúa como un intermediario para unirse al microorganismo. Entonces, opsonización C3b y C4b sería este primer círculo rojo, C3b y C4b. Y la tercera función, quimiotaxis.
Por ejemplo, la proteína C5A. Ella favorece la atracción de neutrófilos y de macrófagos hacia el foco de la infección, C5A. De la C5A la encontramos acá en el tercer círculo rojo. Resumiendo entonces, ya ahorita me vuelvo a este dibujo. Resumiendo, proteínas del sistema de complemento que tienen la función de hacer opsonización, la C3b y C4b. Proteínas del sistema de complemento que favorecen la quimiotaxis de neutrófilos, principalmente la C5A. Proteínas del sistema de complemento que se consideran anafilotoxinas porque favorecen la degranulación de los mastocitos para que liberen histamina, potente vasodilatador, las proteínas C3A y C5A. Ahí estamos resumiendo las tres funciones que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores. Opsonizar, degranulación de mastocitos para que liberen histamina, y por último, quimiotaxis. Bien. Vamos a ver esas funciones que ya habíamos hablado antes y que estoy resumiendo el día de hoy en la primera parte en esta animación. Quiero que me avisen si ven bien un cuadrito ahí rosado y vamos a tomar un ejemplo como de la vida real para hacer ese resumen. ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí se ve bien. Ok. Bien, entonces vamos a tomar un ejemplo de una bacteria, digamos que es esta roja, aunque la forma no corresponde. Oh, para que corresponda, iba a decir un estreptococo, un estafilococo, pero no tiene forma, ¿cierto? De coco. Entonces vamos a tomar una que sí tenga forma de bacilo, que sería lo que está representado. Digamos que sea una bacteria, enterobacteria. A ver, la que nombró, creo que Geraldine, no me acuerdo el nombre de la compañera, digamos que sea Salmonella, que es una bacteria de importancia en gastroenteritis, o digamos que sea un vibrio también, o digamos que sea un Escherichia coli. Cualquiera de estos tres son enterobacterias y son generadores de gastroenteritis en mamíferos. Entonces, supongamos, aquí dice herida, porque dije que iba a ser el ejemplo de piel, pero no. Supongamos que esta es la mucosa intestinal y que en esa mucosa intestinal llegó y colonizó una salmonela o, por ejemplo, un vibrio. Y esa bacteria tiene sus toxinas que hace que se destruyan los enterocitos, favorece la destrucción de enterocitos, y esa destrucción de enterocitos es mediada por toxinas de esa bacteria, como por ejemplo las enterotoxinas. Al destruirse los enterocitos, se favorece que la bacteria empiece a multiplicarse, como lo están viendo acá. Inmediatamente la bacteria vibrio o salmonella se está multiplicando en la mucosa intestinal, entonces empieza a haber un reconocimiento, como ya lo hemos dicho, de las primeras células del sistema inmune innato, en este caso macrófagos, por ejemplo. Vemos la bacteria que está acá, a mano derecha e izquierda, el bacilo, y vamos a ver que para que se favorezca su fagocitosis, él va siendo rodeado por esas pepitas verdes que ven ahí, que esas pepitas verdes serían proteínas del sistema de complemento, que puede ser o la C3b o la C4b. Esas proteínas verdes que ven ahí ya están cerca y rodearon el patógeno para cambiarle su carga eléctrica. Entonces estamos hablando de una acción del sistema de complemento que se llama opsonizar, mediada por la proteína C3b o C4b. Ya se hizo la opsonización y gracias a que se hizo la opsonización, el macrófago se pudo acercar y empieza a hacer su proceso que ya hemos hablado, fagocitosis, etcétera, etcétera, que ya hemos visto antes. Paralelamente a que se hizo la opsonización y que él ya está haciendo su fagocitosis,
Entonces ustedes saben que él empieza a secretar interleuquinas y empezará a liberar, por ejemplo, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, quienes viajarán, ahorita mostramos aquí unas flechas, y lograrán, o de una vez dibujémoslas, su efecto tanto en las células endoteliales como en los neutrófilos para que expresen sus moléculas de adhesión intercelular, sus integrinas, sus selectinas, sus BECAN, etc. A medida que está sucediendo eso, fíjense que aquí salió un circulito, a medida que está sucediendo la ozonización, la fagocitosis, la liberación de citoquinas, el efecto de citoquinas en las moléculas de adhesión intercelular, a medida que está sucediendo eso, fíjense que van a actuar otras proteínas de su sistema de complemento que van a hacer degranulación o inducir degranulación de los mastocitos. El mastocito lo ven acá y fíjense lo que va a pasar con él. Entonces, aquí las proteínas C5A y C3A van a actuar y van a hacer un llamado, lo muestran los círculos punteados, en el mastocito para que el mastocito se degranule, como lo van a ver ahí, y libere la histamina. Se libera la histamina, potente vasodilatador, va a endotelio y favorece lo que les dije, la separación de los espacios interendoteliares, es decir, el aumento de permeabilidad. Eso lo va a lograr gracias a que fue llamado el mastocito, se le dio el mensaje por medio de la C5A, C3A. Segunda función del sistema de complemento, ahí está el ejemplo, llevamos dos, opsonización, C3B, C4B, segunda función, C3A y C5A, que actúan como anafilotoxinas y favorecen la degranulación de los mastocitos. Y nos falta una función de la que hemos visto, la vamos a ver ya mismo. Todo esto está haciendo un llamado a cambios hemodinámicos y rodamiento, marginación leucocitaria. Y la tercera función es que se va a favorecer el movimiento, como lo están viendo ahí, los neutrófilos se muevan y migren al sitio exacto donde está el antígeno, el patógeno. Ahí lo vieron, el rodamiento, ¿cierto?, de los neutrófilos y la salida de ellos. Ese llamado quimiotáctico sería la tercera función. ¿Y quiénes hacen ese llamado quimiotáctico del sistema de complemento? Por ejemplo, la proteína C5A. Esta misma C5A que ven aquí está favoreciendo la quimiotaxis que ven en movimiento de estos neutrófilos. Este movimiento de ellos está siendo favorecido por esta proteína C5A, por ejemplo. Bien, eso es lo que está ocurriendo en la mucosa del intestino. Se está generando un proceso de enteritis, una inflamación del intestino debido a una bacteria, enterobacteria, gram negativa. Y en los primeros momentos se está desencadenando todo este proceso. Fíjense que está inmerso el trabajo de proteínas del sistema complemento, cumpliendo simultáneamente o en paralelo tres funciones. Una, opsonizar. Dos, degranular mastocitos. Y tres, favorecer la quimiotaxis de neutrófilos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Claro, claro, como el agua. ¿Sí? Contesten los que están dormidos, porque si no yo me duermo. Profe, sí, se te escucha bien. Ok, bien. Entonces, borramos todo esto. Y ahí vieron la accionar de estas tres funciones. Opsonización, degranulación y quimiotaxis, las funciones que están en rojo.
Como se dieron cuenta, las tres que están en rojo van a favorecer o fagocitosis o el proceso inflamatorio y por ende van a favorecer la destrucción. En el ejemplo que di, las vieron claritos. Ahora, la función que voy a hablar a continuación en el resto de la charla se llama lisis bacteriana. Y para explicarla, me voy a devolver primero a las primeras diapositivas que con el permiso de ustedes me salté, porque considero que ya habiendo visto estas tres funciones, ahora sí vamos a hacer otras aclaraciones al respecto. Ahora sí me devuelvo acá. Bien. Cuando nosotros vamos a hablar de lisis bacteriana, que es la cuarta función, y de ahí en adelante voy a hablar de ella, vuelvo y aclaro, vamos a hablar que hay un conjunto de enzimas que interactúan y que al activarse da como resultado una cascada de reacciones químicas. Esa es la definición. Sé que es aburrido, pero hay que decirlo, la definición para luego sí explicarlo. Y gracias a esa cascada de reacciones químicas, se logra finalmente que se rompan las membranas celulares de los patógenos. Y al romperse o que se abran huecos, así literal son huecos, se destruyan los microorganismos invasores. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo son esas cascadas de reacciones enzimáticas y cómo se generan porque no todas son iguales. ¿Ya? Ahora, aquí me salto un pedacito que necesito decirlo. Y es esta frase que ven en la parte de abajo que voy a resaltar con verde. Todos cojan un esfero allá que tenga tapa, háganme el favor, todos. Yo esto se los hago en clase, pero como no me están viendo, no tengo cámara, entonces todos cojan un esfero que tenga tapa. ¿Ya lo hicieron? O un marcador que tenga tapa. Háganlo en serio, porque así lo van a entender mejor. Todos ya tienen en la mano un esfero con tapa, que se pueda quitar la tapa. O un marcador que se pueda quitar la tapa. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Ok. Entonces, el principio se basa en que estas proteínas tienen dos subunidades. Cuando se activa, hagan de cuenta que el esfero, como lo tienen completo con la tapa y todo, está inactivado. Cuando se activa, se separa en dos pedazos. Separen la tapa del resto del esfero. El resto del esfero, la parte grande, se llamará siempre fragmento B. Y la parte grande del esfero. Y la tapita, que es la parte pequeña, siempre la van a llamar fragmento A. Entonces, si tuvo usted un marcador, la parte grande o el esfero, la llama B, B minúsculo. Y la parte pequeña del esfero, que es la tapa o la tapa al marcador, siempre se llama fragmento A. Es la mejor manera de entenderlo. Entonces, la proteína completa, les decía yo, está inactiva. Es decir, el esfero está pegado a su tapa. Viene una proteína, lo voy a mostrar, y activa para que se excinda, esa es la palabra, se excinda, se fragmente en dos. Se separa la tapa del resto. Y se excinde y se separa en un fragmento grande llamado B y un fragmento pequeño llamado A. Por eso es que ustedes veían en lo que yo acabo de explicar C3A o C3B o C4B o C5A. Cada vez que vieron la letra A, hacía referencia a un pedacito pequeño de la proteína original. Y cada vez que vieron la letra B, hace referencia al fragmento grande de la proteína original. La proteína, imagínensela como un esfero que se parte en dos pedazos, el grande y el pequeño, y esa es la mejor manera. El grande pónganle la B y el pequeño pónganle la A. ¿Hasta ahí está claro?
Esto es clave que lo entiendan para yo poder explicar las reacciones químicas. Lo del cuento de la B y lo del cuento de la A. Toda proteína del sistema de complemento, bueno, casi todas, se van a escindir en un fragmento grande, B, y en un fragmento pequeño, A. Bien. Profe, Sí, señor. en roja yo había leído que C2, en el C2 es diferente, ¿no? Es al revés. Sí, señor. En algunas, sí, por eso dije casi en todas, ¿no? En algunas es al revés y Que en el grande algunas, es el A como y el pequeño es el B. sí, en algunas es al revés. Pero para no confundirlo, digamos, grande B y pequeño A, que es la mayoría, pero hay unas excepciones, sí, señor. Y lo mismo, por ejemplo, a partir de las C6, C7, C8, C9, tú vas a ver que no se extienden, sino que es la proteína completa y no hay necesidad de que salga su fragmento A y su fragmento B, sino que se maneja toda completa. Entonces, sí, eso es verdad. Bueno, muy bien, Armando. Ahora, entonces, decíamos que es una cascada de reacciones que tiene como objetivo romper la membrana celular. ¿Cuál es el fundamento de estas reacciones químicas o de esas reacciones químicas en cascada? El fundamento se basa en esto, puede que aquí en este instante no lo entiendan, pero lo van a entender cuando yo explique esas vías metabólicas. El fundamento se basa en que los productos de una reacción química catalizan una segunda reacción y sus productos catalizan una tercera reacción y así sucesivamente. Por tanto, se genera una cascada de reacciones y para que se genere esa cascada de reacciones se requiere un estímulo disparador. Ese estímulo disparador es, les dije al principio de hoy, o paredes celulares microbianas con carbohidratos particulares o complejos antígeno-anticuerpo. Ojo con esto, por favor vayan subrayándolo allá. Los dos gatillos disparadores para que se generen una cascada de reacciones enzimáticas que logren al final abrir poros en las paredes microbianas o en las membranas de microorganismos son que se detecten complejos antígeno-anticuerpo, ese es un gatillo disparador, o que se detecten carbohidratos o moléculas propias de las paredes microbianas. Esos son los dos gatillos que van a generar esas cascadas en cadena de reacciones enzimáticas que al final van a lograr romper la membrana de los microorganismos. Bien, entonces, ¿eso cómo se genera? ¿Cómo se hace eso que yo estoy diciendo que son cascadas de reacciones? Y ya me estoy ubicando en la diapositiva que es acá. Y resulta que hay varios caminos. Entonces, hay un camino, es como cuando usted va para un pueblo, ¿cierto? Entonces usted dice, voy a coger para tal pueblo, pero voy a coger esta ruta, la que ven en verde. O dice, voy a buscar llegar a ese mismo pueblo, pero voy a coger una ruta esta ruta distinta. O otro día dice, no, ya me aburrió esa ruta, entonces voy a coger esta ruta que ven. Quiere decir que hay tres caminos para llegar a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Generar muchas proteínas C3 activas. Muchas C3 activas. Qué pena que las tache. Usted ya se va dando cuenta que el C3 es el eje central, porque estoy diciendo que hay varios caminos para lograr que se produzcan muchas C3 o se activen muchas C3. Y si se activan muchas proteínas C3, de ahí para adelante sí
coge un solo camino y ese camino va a terminar con el objetivo de atacar y romper la membrana celular de los microorganismos. Entonces, esos tres caminos en inmunología son la vía química o metabólica alternativa del sistema complemento, la vía química o metabólica de las lectinas del sistema complemento y la vía clásica o metabólica del sistema de complemento. Son tres vías químicas para lograr al final romper membrana de microorganismos, que en la mitad del camino todas convergen en lo mismo, y en lo mismo es producir muchas unidades de C3 activadas. Los gatillos disparadores en las vías químicas, que vamos a ver que son tres, puede que sean diferentes, es decir, que la vía alternativa se empieza por algo distinto a la vía de las lectinas y a la vía clásica. Los gatillos disparadores son distintos. Por tanto, los caminos son distintos, pero todas llegan a lo mismo para que al final se logre crear un complejo que rompe como una broca la membrana de los microorganismos, abre los huecos y genera un desequilibrio y se logra alisar al patógeno. Entonces, a eso es que voy a hacer referencia a esas tres vías del sistema de complemento. Esas vías trabajan tanto, unas trabajan en el sistema inmune innato y otras trabajan en el sistema inmune adquirido. Las tres vías tienen como objetivo formar al final una broca, y esa broca ya no la vamos a llamar así, sino usted la va a llamar un complejo perforante o complejo de ataque a la membrana, cuya sigla es esta, un CAM o un MAC. La vía final es lograr un MAC, que se llama complejo de ataque a la membrana, que lo vamos a ver, ahorita no lo entiende, pero lo va a entender en esta charla, que se llama complejo C5b al 9. Y ese complejo de ataque a la membrana es quien será la broca que lisa el microorganismo invasor. Todas las tres vías tienen como objetivo lograr un MAC, que es una broca, un polímero proteico, que rompa y lise el microorganismo. O sea, eso es lo común a las tres, lograr esa parte final. Pero esa es la parte final que obviamente pues explicaré al final. Para poder llegar a hablar del complejo de MAC o de la broca final, hay que hablar primero de cuáles son las tres vías. Entonces, hay dos de las vías que trabajan en la inmunidad innata. Y esas dos vías son la vía alternativa y la vía de las lectinas. Entonces la señalo acá en mi dibujo, acá. Vía alternativa, parte superior derecha, y vía de las lectinas, parte central, trabajan en la inmunidad innata, es decir, son disparadas por membranas o moléculas del microorganismo. Mientras que la única vía del sistema de complemento que trabaja con el sistema inmune adquirido es la vía clásica. ¿Y por qué trabaja con el sistema inmune adquirido? Porque ya hay anticuerpos, o el gatillo disparador son complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, si ya hay anticuerpos, estamos hablando de inmunidad específica. Entonces, la vía alternativa, la vía de las lectinas, es de la inmunidad innata, y la vía clásica es de la inmunidad adquirida. Los tres caminos bioquímicos son distintos, pero las tres convergen en producir muchas C3 para que al final se genere lo que les dije ahorita, un complejo que se llama MAC, significa la sigla complejo de ataque a la membrana, que es este que están viendo que les dije es el camino común, y después de ese camino común se logra romper o abrir poros en la membrana de los microorganismos. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a explicarle las tres vías. Primero voy a explicar las dos vías de la inmunidad innata del sistema de complemento,
Y luego explicaré la vía clásica del sistema de complemento. Cuando yo ya he explicado la vía alternativa, la vía de las lectinas, y luego la vía del sistema inmune adquirido, que es la clásica, voy a explicar cómo de las C3 que se produjeron por las tres vías, se logra formar lo que se llama un MAC y cómo el MAC logra el rompimiento de la membrana. Esa es la forma como lo va a explicar. Bien, entonces decíamos, las vías del sistema de complemento innata son dos, la alternativa y la de las lectinas, así se llaman. ¿Por qué son de la inmunidad innata? Porque la disparan, el gatillo disparador son carbohidratos o lipopolisacáridos microbianos. Es una cascada de enzimas que se genera porque se detecten carbohidratos o lipopolisacáridos, por ejemplo, moléculas propias de los microorganismos. Ambas vías se activan es por superficies microbianas activadoras. Por eso pertenece al sistema inmune innato. Mientras que la que voy a explicar de terceras, de último, se pertenece al sistema inmune adquirido y se llama vía clásica porque ya no es activada por superficies microbianas, sino por complejos antígeno-anticuerpo. Solamente cuando ya hay anticuerpos que pueden unirse a la superficie de microorganismos, se crearán complejos antígeno-anticuerpo y solamente bajo esa circunstancia se activará lo que se llama la vía clásica. Por eso pertenece al sistema inmune adquirido, porque implica que ya hay presencia de anticuerpos específicos. Entonces, resumiendo en mi dibujo que siempre les muestro, bajo la presencia de lo que ven en el recuadro, LPS, carbohidratos propios microbianos, paredes celulares propias, que estén en la superficie, obviamente, de esos microorganismos, entonces, ¿qué vías del sistema de complemento se activarán? ¿Quién me contesta? ¿Qué vías se activarán bajo lipopolisacárido, carbohidrato, paredes celulares, que es lo que ven en rosado, propias del microorganismo? Alternativa y la de las lectinas. Muy bien, alternativa y de las lectinas. Bien. Ahora, eso es lo que activan estas moléculas. Ahora, bajo la presencia de, que ya ha pasado tiempo, ¿cierto? Si es una primoinfección, ya ha pasado 7 días, por ejemplo. Y entonces ya hay anticuerpos, como los que ven acá, rodeando a microorganismos. Es decir, esto que usted puede ver de la bacteria, el anticuerpo rodeándolo, eso se llama complejo antígeno-anticuerpo. Bajo esa presencia de complejos antígeno-anticuerpo, ¿qué vía del sistema de complemento estará actuando? la clásica. La clásica. Muy bien, la vía clásica. Quiere decir que las primeras vías del sistema de complemento que se activan pues son las del primer cuadro y la última que se activa es la vía clásica, porque los anticuerpos saben ustedes que se demoran un poco más en tiempo en generarse si estamos hablando de una primoinfección. Bien, entonces voy a hablar primero de, bueno, aquí quería resaltar lo siguiente. En ambas, resalto el objetivo inicial, en las tres vías metabólicas, el objetivo inicial es producir o activar muchas C3. Este es el objetivo. Y vamos a llegar hasta ahí, hasta el C3. Para que al final, cuando se den cuenta que todas las tres llegan a muchos C3, se genera este complejo MAC, y ese complejo lo llamamos complejo de ataque a la membrana, que ya es la vía común después de que por las tres vías se han generado muchos C3. Pero resalto en rojo que el objetivo de las tres va a ser activar muchas unidades de proteína C3.
Bien, entonces, ¿por cuál voy a empezar? Por la vía alterna, después hablaré de la vía de las lectinas, vía alterna, después hablaré de la vía de las lectinas y por último hablaré de la vía clásica y se van a dar cuenta cómo todas tres llegan a C3. El objetivo final es que se genere esto. Si vemos una pared celular, una membrana externa, microorganismos con fosfolípidos, se logre generar un polímero que literalmente se ancla, atraviesa la pared de los microorganismos, eso se llama MAC, y genere un desequilibrio en el microorganismo y este se lisa. Bien, entonces empezamos por la primera vía. La primera vía se llama vía alterna o vía alternativa. Es una ruta metabólica del sistema de complemento bioquímica evolutivamente antigua. Siempre se va a desencadenar porque hay paredes microbianas propias, ¿cierto? Ese es el eje desencadenante, la detección de carbohidratos propios de los microorganismos. Es un componente clave en la inmunidad innata para favorecer la destrucción de los patógenos. Y como eje central o objetivo, así como las otras vías, es llegar al C3. Y por eso es que este es el más importante y el más abundante en suero, porque el objetivo es llegar a activar muchas unidades de C3. Bien, en animales normales y en los humanos, ese C3 se va a descomponer en dos fracciones, como le dije, el C3A y el C3B. El C3B es la porción activa que se unirá a superficies celulares, es decir, el C3B es como el rey que tiene que ver en esta cascada. Profe, Señora. una pregunta, ahí es cuando actúa lo de la convertasa. Sí, señora, ya lo voy a explicar. Ok. Bien. Entonces, aquí les presento lo que es esa vía metabólica llamada vía alternativa o vía alterna del sistema inmune innato. Decía aquí a veces griego para pasar. Listo. Entonces, el C3 vamos a explicarlo. Les ruego ahí no van a copiar ni nada, sino que presten atención para que no se pierda. El C3, decimos, es una proteína que está en circulación y el C3 de manera espontánea se desglosa o se extiende, inicialmente de manera espontánea, se extiende en sus dos unidades, C3B, que será la forma activa, y C3A, que ya sabemos que tiene que ver con otras funciones. El C3A en esta cascada, por decirlo así para que me lo entiendan, no tiene nada que ver y se sale del camino. Y el C3B, que es la fracción grande, tiene la posibilidad, ojo con lo que voy a decir, de unirse a superficies celulares, bien sea superficies celulares de nosotros, normales, de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, como a superficies celulares activadoras. Ojo con esto, el C3B no es que no se una a nuestras células, se une a nuestras membranas y se une a las membranas de los microorganismos. La diferencia está en que el C3B, me voy a coger el camino primero de la izquierda, al unirse a nuestras membranas celulares, esa membrana la llamamos superficie o membrana no activadora. Recuerden que nuestros carbohidratos de superficie tienen residuos de ácido siálico, mientras que los carbohidratos de superficie de microorganismos no tienen residuos de ácido siálico y eso marca una gran diferencia. Entonces, nuestros carbohidratos tienen residuos de ácido siálico, por tanto, será una superficie no activadora. A pesar de que el C3B se una, como lo vamos a ver en la segunda diapositiva, a la superficie, llegará una proteína del complemento llamada H, que es un factor regulador inhibitorio, y se le une a esta proteína C3B que está en la superficie de nuestras células, diga usted, del hígado, la piel, del vaso, cualquier tejido. Al unirse este H, se crea un complejo proteico que se llama C3BH.
Y una tercera proteína de complemento, que es el factor I, es quien va a detectar este complejo C3BH y lo detecta el I, y el I hace que se desensamble lo que se pegó. El C3B ya estaba pegado, entonces el I hace que se separe de nuestra superficie celular y por tanto la cascada no va a seguir porque se desensambló. Ya ahorita les muestro una diapositiva más en detalle. Pero esto es supremamente importante, por ejemplo, en enfermedades con déficits por alteraciones hereditarias, genéticas, en factor I y en factor H. Imagínense si no tenemos bien los genes de cuál depende la síntesis del H y del I. Ahorita alguno me da la respuesta, pero si no los tenemos, entonces, ¿qué sucedería? ¿Cierto? Ahorita alguno me responde. Bien. Eso por el lado de nuestras superficies celulares. Ahora, el C3b se une a las superficies celulares activadoras. ¿Qué es una superficie celular activadora? Por ejemplo, un microorganismo que carece de residuos de ácido oxálico en sus carbohidratos. Eso es activador. Al unirse el C3b a esa superficie, viene otra proteína del complemento que se llama la B. Ya no es la H, sino es la B, que es un factor que va a hacer lo contrario, no es un inhibidor, sino va a ser un factor activador. Entonces el C3b pegado a la superficie, al unirse con el B, crea un complejo C3b minúscula, B mayúscula, sobre el cual va a actuar la proteína D del sistema de complemento y va a catalizar la reacción química de excisión del B, del factor B, para que del B se separe en su fracción pequeña a y en su fracción grande B, minúscula. Por tanto, la D es la proteína, la enzima que catalizó esa excisión del B, quedando un producto que se llama C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ante este complejo viene otra proteína. Fíjense que allá están viendo lo que es una cascada enzimática. Y esa otra proteína se llama factor P. Todas son del sistema de complemento. El factor P se pega al complejo anterior. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo queda llamado? C3B, B mayúscula, B minúscula, P. Este P si no se extiende en nada. Y este factor va a actuar como convertasa, aquí este que quedó final, va a actuar como convertasa y va a favorecer para que las C3 se sigan extendiendo en C3b y C3a y siga el proceso de que C3b que se van produciendo se unan a superficies microbianas y siga el proceso. Quiere decir que el gran objetivo es generar muchos de estos complejos para que actúen en la excisión de C3, que es lo normal que tenemos, a muchas C3b, quienes van a ser las que se van a unir a las superficies microbianas. Y ojo con lo que voy a decir y resaltar, superficies no microbianas, sino de nosotros, pero que esa unión a nosotros inicial es reversible gracias al factor H y al factor I, pero es irreversible gracias al factor B en el caso de que se una a superficies microbianas. Les hago la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos fallas en los genes o condiciones hereditarias, generalmente son recesivas autosómicas, en el factor H o en el factor I, y no produzcamos bien esas proteínas? ¿Qué sucedería? La H y la I. Profe, se daría el complejo de ataque a membrana a las células propias, ¿no? Se da el complejo, sigue toda la cascada de ahí para adelante, muchos C3b y de ahí para adelante se forma el complejo de ataque a la membrana, que es el que voy a explicar al final, y que les dije que convergen todas las tres vías metabólicas, y quiere decir que se rompería ¿qué? La membrana propia, o sea, de las células propias. Las membranas de nuestras células. Quiere decir que habrían procesos autoinmunes, autoinmunidades, destrucción de nuestras propias células. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a mostrar la siguiente diapositiva.
un poco más en detalle lo que yo estaba diciendo. La convertasa permite que la C3 se escinda en C3A y C3B. Vemos la C3B acá. La C3B se une tanto a superficies celulares activadoras, es decir, carentes de residuos de ácido siálico, es decir, polisacáridos microbianos que no contienen residuos de ácido siálico, y en el momento que se unan, pues no llegaría el factor H ni el factor I y queda esa unión. Pero si se une a superficies que no son activadoras, es decir, de nosotros, obligatoriamente llega el factor H y posteriormente el factor I y hace que se rompa este enlace. Aquí vemos más en detalle la acción de la convertasa, sería este triangulito rojo, de la proteína original C3, la ven acá, la estoy encerrando. La C3 se escinde en C3A, que es la porción pequeña, y C3B, que es la porción grande. Gracias a esa excisión generada por la convertasa, la C3B, al escindirse en su C3A, queda con un grupo carbonilo que estoy encerrando aquí. Queda con un grupo carbonilo que estoy encerrando acá en lila. Y el grupo carbonilo es muy reactivo y se va a unir, va a permitir la unión a una por el lado derecho, estoy diciendo a superficies dianas, es decir, a microorganismos, y va a unirse a superficies no microbianas, que sería esta de este lado, ¿cierto? Se uniría, acá está la proteína y se uniría acá a esta superficie, abajo. Pero resulta que viene en azul el factor H detectó esta proteína que se unió a la superficie de nosotros y posteriormente llega al I y desensambla esa unión. Mientras que al lado, eso fue al lado izquierdo, mientras que al lado derecho el grupo carbonilo se unió. Fíjense que aquí hay un OH en el lado izquierdo, hizo que eso fuera reversible, mientras que aquí no lo hay. Y al no haberlo, no hay reversibilidad. Y fuera de eso, no está el factor H, que es el azul, sino está el factor B. Y ese factor B hace que no llegue ningún otro que logre desensamblar esto. Y por tanto queda adherido y no hay poder que logre que esto se desensamble, es decir, es irreversible. El del lado derecho es el que nos ocurre en los microorganismos, en nuestros procesos infecciosos, y el del lado izquierdo sería lo que es reversible para que no ocurra daño en nuestros tejidos. Esa era la vía alternativa o alterna. Ahora vamos a hablar de la vía de las lectinas. ¿Hasta ahí hay preguntas? Profe, desde que se presente el B ya, digamos, la reacción es irreversible. Desde que se presente el B es activador, quiere decir que llama al D. Y de ahí para adelante ya es irreversible. Okay. Tendría que, siempre tiene que haber el H, el gatillo que dispara, que llegue el I, que el I es quien desensambla, es el H. Si la proteína I no llega es porque el H no llegó a unirse a ese complejo C3B. Eso es lo que marca la diferencia, el H y el B. Bueno, por tanto, el H hace un llamado al I, mientras que el B hace un llamado al D. ¿Sí? ¿Ok? Sí, señora, profe. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Profe, una pregunta. Diga. ¿Qué es lo que debe tener para que sea activadora y no activadora? Que no recuerdo. Para que no sea activadora son nuestras células. Y uno de los hechos fundamentales es que nuestros carbohidratos de superficie tienen residuos de ácido siálico. Eso es no activador, porque tenemos residuos de ácido siálico. ¿Sí? Mientras que los carbohidratos de microorganismos carecen
de ácido siálico. Quiere decir que eso sería un gatillo disparador para que llegue el H y llegue el I. Los microorganismos no lo tienen y eso es detectado químicamente por lo que les dije del grupo carbonilo y el OH. Eso es lo que lo hace que se una o que no se una químicamente. Ah, ¿Sí? bueno, profesora. ¿Qué otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces continuamos con la segunda vía. La segunda vía se llama la vía de las lectinas. Aquí el gatillo disparador, también son carbohidratos microbianos, pero va a haber una diferencia. Que esos carbohidratos microbianos son muy afines por proteínas del suelo que se llaman lectinas. Por eso es que la vía se llama la vía de las lectinas. Las lectinas las tenemos en el plasma del suero normalmente, y las lectinas son proteínas que van a ser muy afines por carbohidratos de microorganismos, no de nosotros, pero sí de microorganismos. Por tanto, yo estoy hablando que la vía de las lectinas es una vía importante para detectar microorganismos en sangre, ¿sí? Un auxilio bien importante cuando llega a haber algún microorganismo en circulación, porque son proteínas del suero que detectan al carbohidrato microbiano. Lo llamo vía de las lectinas. En la otra no, en la anterior directamente el complemento, la proteína C3b detecta la superficie, en la vía alternativa detecta la superficie de la C3b directamente. Mientras que aquí en la que yo voy a mostrar, usted se va a dar cuenta que no es el C3b el que detecta, sino que hay un intermediario de nosotros que son lectinas y que se pegan a carbohidratos microbianos porque tienen afinidad química. Entonces, las lectinas ligadas activarán a proteasas que desencadenan una cascada de reacciones, como lo voy a mostrar, y esta vía es también del sistema inmunoinnato. ¿Por qué razón? Porque es estimulado también por la presencia de paredes celulares en el torrente circulatorio. Entonces aquí hay algo muy importante, torrente circulatorio. Entonces ahí en esos procesos donde hay bacterias en sangre, pues cobra una gran importancia la vía de las lectinas. Bien, entonces aquí la tenemos. Esta es la vía de las lectinas. Es una vía que se basa en lo siguiente. La superficie bacteriana es detectada. Por ejemplo, tengo aquí una bacteria que digamos que por su color es gram positiva y que tiene peptidoglicano. Si ustedes recuerdan, les pido por favor que si no lo recuerdan, lo revisen de las primeras clases. Yo les mostré el peptidoglicano y les dije, el peptidoglicano tiene un disacárido que está formado por N-acetil-ácido glutámico y N-acetilglucosamina, y esa N-acetilglucosamina es un monosacárido que se junta con el otro y forma un disacárido. Entonces, ¿a dónde va el cuento? El cuento va, las lectinas que van en nuestra sangre, que son normales, tienen gran afinidad para unirse con manosa, que lo tienen distintos microorganismos, manosa carbohidrato, o tienen gran afinidad para unirse con N-acetilglucosamina del peptidoglicano. Ambos son carbohidratos. Entonces, la lectina, en cualquiera de los dos casos, que se una a manosa o a N-acetilglucosamina del peptidoglicano, es un intermediario, y esa unión de lectina con esos carbohidratos de superficie hace que se active una enzima que estaba inactiva, que se llama proteína serina de unión de lectina de unión a manosa. Ese es el significado. Ojo porque a veces no es fácil. Proteína serina de unión a proteína serina de lectina de unión a manosa. Es una enzima. Pero ¿quién activó esa enzima? Ella estaba inactiva. ¿En qué momento se activa esta proteína de esa enzima del cuadro cafecito?
en el momento que la lectina se pegue a la manosa o se pegue al peptidoglicano. Cuando ocurre esa unión, se activa la proteinserina y de su forma inactiva pasa a lo que ven a mano derecha, su forma activa. Cuando la proteinserina ya está activa, ella a su vez cataliza la siguiente reacción química. La proteína C4 la exciende en C4b y C4a. La C4a sale, ahí no nos interesa, y a su vez la C4b se une con la proteína C2 y crean un complejo que se llama C4b2. A su vez, la misma proteinserina enzima activada cataliza la siguiente reacción química, estoy señalando aquí la flecha grande lila, de excisión de la proteína C2 para que se separe en su subunidad grande 2B y su subunidad pequeña 2A. De tal manera que gracias a catalizar esa reacción de excisión, el producto que se generó de la reacción química fue C4B, 2B. La C2A no nos interesa y a la vez esta última que se generó actúa de enzima para catalizar la excisión de C3, que es como está normalmente, en C3B y C3A. El C3A ahí no nos interesa. El que quedó activo y que se va a producir en gran cantidad son las unidades de muchos C3B, que son el resultado final para que luego vayan a coger a formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Está claro? Eso es una vía que es diferente, la participación de las proteínas del complemento son otras, y que el gatillo disparador es otro, porque son manosas y subunidades del peptidoglicano, por ejemplo, que ocurre básicamente en sangre, que implica que las lectinas de nuestra sangre tienen afinidad y generan complejos con esos carbohidratos, y que implica que se active una proteinserina que antes no estaba activada y ella catalice excisión de C4 y posteriormente catalice excisión de C2 para que el producto final sea C4B, y aquí podría usted poner C para que lo entienda, C4B, C2B. Y ella es la enzima activada que va a catalizar la excisión de C3 en C3B. Y el objetivo es generar muchas C3B. Hasta ahí preguntas. Esa se llama vía de las lectinas y pertenece al sistema inmune innato. Pregunta. Profe, entonces esas lectinas son las que vendrían siendo la activación por PCR, por las pentraxinas, todo eso. Sí, señor, tienen relación con esas proteínas. Las lectinas tienen mucha afinidad. Es simpático porque ellas tienen afinidad por carbohidratos de microorganismos, pero no tienen afinidad química por carbohidratos de nuestra superficie. La razón química no la sé. La razón química de la unión, el enlace que crean, sé que es un enlace covalente que se crea, pero la razón no sé por qué químicamente cuál es para que se una a ellos y no a nuestra superficie. O sea, en la literatura químicamente no la dice, pero yo había leído que ellas ignoran lo que son la galatasa y otra, y creo que la mielina. Entonces, para lo que los hacía intolerantes, o sea, que ignoraban esas cosas, entonces no las reconocían como para activar el complemento. Sí, sí, eso es verdad. Es muy interesante ver cómo la química juega un papel ahí en todo, ¿no? El hecho de crear un enlace químico con unas moléculas y no con otras, como trae unas consecuencias enormes. O sea, a veces nosotros decimos la química no es importante, desde primero se ve, ay, la química y la química. De hecho, por ejemplo, yo no sé cuál es la unión química exacta que se hace, pero fíjese que todo es química, atracción química. Muy bien. Bien, Armando. Esa es la vía de las lectinas. Esta vía es muy antigua
y miren cómo es un ejemplo más de duplicación de mecanismos para garantizar la protección. ¿Qué quiere decir duplicación? Que así como está sucediendo esta vía, no quiere decir, como lo decía Jorge hoy, no es que los procesos sean primero el uno, luego el otro. Así como está sucediendo esto, así también está sucediendo esto al tiempo. Lo que pasa es que el gatillo disparador en cada caso es uno, y el sitio también, porque esto es muy en sangre, ¿sí? Entonces, pero son paralelos. Eso muestra cómo el sistema inmune, una vez más, es una muestra de cómo él se vale de muchas maneras para lograr controlar los agentes extraños. Cómo él es admirable, cómo él se vale de distintas formas en paralelo para lograrlo. Bien. Y por último tenemos la vía clásica. Entonces la vía clásica, ¿por qué no pertenece al sistema inmune innato? ¿Quién me lo puede decir? Por la presencia de anticuerpos. Porque ya hay anticuerpos, exactamente. Ya hay anticuerpos, y si ya hay anticuerpos, entonces eso implica que el gatillo disparador es otro. Bien, entonces, se inicia por la unión de anticuerpos a la superficie de un organismo extraño, es decir, cuando hay complejos antígeno-anticuerpos, es un nombre. Cuando un anticuerpo rodea un agente extraño, se llama complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando ya hay complejo antígeno-anticuerpo, ahí se inicia. Por tanto, es desencadenada hasta que se generan los anticuerpos. Vuelvo y lo repito, 7-10 días iniciada la infección. Estamos hablando de una primoinfección, ¿cierto? 7-10 días porque aún no tenemos anticuerpos. Entonces es una vía, la vía clásica se demora un poco más para actuar, para activarse. Bien, lo que usted está viendo a mano izquierda superior es un complejo antígeno-anticuerpo. Vuelvo y repito, no hemos hablado aún de anticuerpos, la otra semana ya hablamos de anticuerpos, pero fíjense que tiene una forma de Y, les decía que tiene dos cadenas pesadas, las más largas, y dos cadenas ligeras, las más corticas, dependiendo la cantidad de aminoácidos en su estructura. Y esa estructura tiene una importancia, es que la fracción FC, que es esto que estoy señalando, nunca se une a los antígenos, ¿sí? Como el palito de la Y, y que la fracción FAB, que es la azulita, esa sí es la que se une a los antígenos. Por tanto, cuando la fracción FAB del anticuerpo se une al antígeno, eso ya, y lo rodean, se llama complejos antígeno-anticuerpo. Lo vemos también aquí en la parte inferior derecha en gris. Supongamos que esto es un tejido, lo gris es un tejido, y en ese tejido vemos unas bolitas en grises. Esas bolitas en gris son los antígenos, digamos que fuera el tejido la piel, y digamos que las bolitas son estafilococos por una infección en una herida, supongamos. Entonces, ahí esos antígenos van a llegarle a anticuerpos específicos, los ve usted acá, los blanco con gris. La fracción gris del anticuerpo se llama fracción FAB, que es la que reconoce el estafilococo y la que se le une, la gris. Y lo blanco se llama fracción FC, que es la que queda libre, que puede ser reconocida, por ejemplo, por receptores de células fagocíticas o otras células, receptores celulares. En este caso, el antígeno fue detectado por el anticuerpo que lo ven en blanco y en gris. Y fíjense cómo hay un complejo que ven en azul oscuro y gris oscuro, y ese complejo va a ser el que da el inicio a la cascada de esta vía que es mediada por anticuerpos, es decir, esto ya lo azul oscuro con gris oscuro son las proteínas del complemento de la vía clásica que van a detectar los complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, para detallarlo es así. Tenemos en la parte de abajo superficie antigénica. Vuelvo y repito, digamos que fuese la piel y que estas bolitas son estafilococos. Se han generado anticuerpos para epítopes específicos y ya saben que son epítopes específicos de esa bacteria.
Entonces, este anticuerpo, que en este ejemplo es una inmunoglobulina G, por su fracción FAB, que es la beige o la anaranjada, se liga a los estafilococos, quedando libre la fracción FC, que es la azul de la inmunoglobulina G. Esto, todo lo que voy a colocar aquí aparte, en azul, quitando lo rosado, es lo que se llama complejos antígeno-anticuerpo. Y eso serán los gatillos disparadores. Eso que usted le acaba de explicar es el gatillo disparador. Ahora, el complemento, ¿qué es lo que hace? En el complemento existen unas proteínas que están desensambladas, que se llaman la proteína C1Q, la proteína C1R y la proteína C1S, que las veían allá en la tabla. Esas proteínas C1Q, C1R y C1S se ensamblan y generan esta estructura que ven rosadita. Y al ensamblarse las tres, el complejo se llama C1 activo. Entonces, vuelvo y repito, la proteína C1 activa se activa porque se ensamblan tres proteínas que inicialmente estaban separadas, la C1Q, la C1R y la C1S. Las tres se juntan y forman el complejo llamado C1 activo, que es el rosadito. Y cuando ya está el C1 activo, ellas van a activar, como lo vamos a mostrar a continuación, en cascada a otra que se llama la proteína C4. Y de ahí para adelante sigue la cascada enzimática, como se los voy a mostrar. Entonces, en esta gráfica me devuelvo a la diapositiva anterior para mostrarles en mejor detalle lo que son las C1. La C1Q es esta azul grande que ya la veíamos en la otra en rosado. A la C1Q se le enlazan como unos, como les digo yo, como unos látigos, ¿cierto? Que se llaman C1S y C1R. Entonces, inicialmente la C1Q solo lo azul. Cuando se le enlazan en esos gatillos grises que estoy resaltando aquí, en el centro, se le enlazan esos gatillos grises, se le enlazaron la C1S y la C1R. Y ya queda el complejo activo para ir a activar inicialmente la C4. Entonces es esto que ven acá. La rosada inicialmente era la C1Q y se le activan, se le añaden otras. Por ejemplo, en verde aquí se ven la C1R y la C1S y ya queda todo este complejo rosado inicial C1Q, añadido C1R y C1S el verde, y todo el complejo va a activar, como lo muestra la flecha, seguidamente a la proteína C4, como lo voy a mostrar a continuación. ¿Hasta ahí hay pregunta? ¿Pregunta? Bueno. Todo claro. Ok. Entonces, me voy para acá. Ya el amarillo, ya el rosado está activo. ¿Qué quiere decir que el rosado ya esté activo? Que ya tiene los verdes ahí debajo. Es decir, la C1Q rosada se juntó con la C1R y la C1S. Entonces, eso ya se llama como, apaguen por allá el micrófono. Entonces, eso como ya se llama, C1 activo. Vuelvo y recuerdo, en las anteriores diapositivas mostré, el antígeno fue reconocido por el anticuerpo. ¿Cómo se llama ese complejo de que un anticuerpo detectó un antígeno? Se llama complejo antígeno-anticuerpo. Cuando se dio esa unión entre antígeno y anticuerpo, el C1 que estaba inactivo se activó. Es decir, ya es así como lo expliqué ahorita, el rosado con el verde. C1Q, C1R y C1S. Ya estando activo, les dije, él va a activar la C4. Entonces el C1 ya está activo. Entonces él cataliza la siguiente reacción química. Activa el C4 y lo extiende en C4B y C4A. El C4A sale y no nos interesa.
el C4b queda activado. Y al C4b se le une el C2. Pero en cambio de al C4b se le une el C2. ¿Cómo se llama ese complejo? C4b2. Posteriormente, el mismo C1 activado, el de los gatillos que vieron allá, el rosado, el C1 activado cataliza, actúa como enzima y cataliza la excisión de la proteína C2 para que el complejo quede C4b, C2b y el C2a salga porque no nos interesa. Queda el complejo C4b, C2b y este a su vez es la enzima que quedó activada y que va a catalizar la excisión del C3 en C3b y C3a. El C3a sale, no nos interesa y queda el C3b. Objetivo final de esta vía, como se dan cuenta, es el mismo que las otras, generar muchos C3b. De aquí para adelante no lo digo porque esto ya hace parte de la cascada final. Vamos a verlo en la cascada final, que el C3b se une al 5 y queda el C3b5b y el C5a sale y de ahí para adelante ya viene lo que se llama el MAC. Pero si usted se da cuenta, en esta se generaron muchas C3b, me devuelvo a esta es la vía clásica, me devuelvo a la vía de las lectinas, la vía de las lectinas su objetivo fue generar C3b y me devuelvo a la vía alternativa y su objetivo fue generar muchos C3b. Entonces, ahí está el detalle donde yo les dije, el objetivo de todas las tres vías es generar C3b. Lo ven en la vía alternativa, lo ven en la vía de las lectinas, parte inferior derecha, y lo ven en la vía clásica, parte inferior. Todas generaron C3b. Lo que cambió fueron los caminos enzimáticos. Lo que cambió fue el gatillo disparador y lo que cambió fue las proteínas del complemento que se activaban. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo claro, profe. Bueno, y los que nunca contestan, despertar. Daniel, Andrés. Profe, estamos claros. Eso, con energía. Lubit. Sí, profe, clarísimos. Bueno, creo que dije, por allá me contestó quién. Dije, Lubit, ¿quién fue el que contestó? Daniel, profe, Daniel, Eso, Daniel, clarísimos. con energía. Eso, Daniel. Y ahora sí, Lubit. Lubit. Sí, profe. Sí, Con entendí muy bien. energía. Con energía porque es que yo me aburro. Ustedes deben presentar en su profesor, así como los profesores pensamos en ustedes. Yo pienso en que ustedes no se me aburran. Y ustedes no saben que no creen que es aburrido uno hablar solo. Yo me aburro hablar sola aquí, con mis muñecos, con mis dibujos, ahí sola. Entonces, así como me contestó Daniel y como me contestaron ahorita, sí me gusta que me hablen fuerte para que yo no me aburra y me despierte. ¿Vale? Bueno, entonces muy bien. Tenemos ahí las tres vías. ¿Qué sigue después de ahí? ¿Qué seguirá después de ahí? ¿Quién me dice? ¿De qué voy a La hablar? creación del MAC. Muy bien. ¿Quién habló? Astrid. Astrid, muy bien. De la creación del MAC. Si ya por las tres vías logramos producir muchos C3b activos, ustedes dirán, ay, pero qué pendeja esta señora para que nos pone a mostrarnos todo eso para decir que se activa una proteína llamada C3b. Pero es que eso tiene su importancia. Como les digo, el hecho de que no produzcamos alguna proteína de esas significaría que por ejemplo, podemos ser más susceptibles a infecciones, ¿cierto? O como en el primer caso mostré que pueden generarse patologías autoinmunes. Entonces,
Por eso es que hay que conocerlo, porque si usted no conoce el meollo, pues no comprende que de ahí depende que respondamos bien, nuestro sistema inmune responda bien en cierta medida con estos procesos y que no se generen patologías autoinmunes o que seamos más sensibles a infecciones o infecciones recurrentes que ocurren mucho. Bien, pues por eso hay que conocer. La secuencia final, ¿qué viene después? Es la pregunta de que se han producido muchos C3b. Lo que viene después de que las 3 vías han logrado producir muchos C3b es que se forma una secuencia final que se llama MAC o complejo de ataque a la membrana. ¿Qué es el MAC? El MAC es una vía común a partir de que ya hay los C3b, ¿cierto? Que han sido obtenidos por las vías anteriores, las 3 vías que expliqué, lectina, alternativa y clásica. Una vez hay muchos C3b, vamos a ver a continuación que se activará el C5 y se le pega el C5b. Y después de que se le pegue el C5b, se le unirán por afinidad química la proteína C6, C7, C8 hasta la C9. Y de esta última, que es la C9 que se pega, vamos a ver que se forma lo que se llama el complejo C5b-C9, y ese es el complejo de ataque a la membrana o famoso CAN. El CAN es una estructura tubular, vamos a ver por qué es tubular, que se une a la membrana de los microorganismos, por eso es que yo les ponía el ejemplo de una broca, que es un tubo, una broca, que atraviesa la membrana y permite el paso de sodio y agua, y eso implica, pues ustedes saben, una disregularidad y por tanto genera la lisis del microorganismo. Esa es la definición del famoso MAC. Ahora, ¿cómo ocurre? Se los voy a poner aquí en esta primera parte muy sencillo. ¿Cuál fue el resultado final de las 3 vías anteriores? Muchos C3b. Entonces, partimos de que hay muchos C3b. Y ese es el gatillo. Ya el gatillo ya no tiene nada que ver con microorganismos. Ya aquí el gatillo es el C3b. Al C3b se le va a pegar el C5b. Y cuando se le ha unido, mírenlo acá, el C5b es la base para que llegue en secuencia la proteína C6. Una vez llega a ella, se una la proteína C7. Una vez llega a ella, se una la proteína C8. Y una vez llega a ella, se formó un eje. Se formó, permítanme un segundo, se formó un eje que lo estoy cerrando como en un reloj de arena, me quedo. Un eje, ese eje es C5b, C6, C7 y C8. Y a ese eje, yo lo llamo así como un poste. Aquí vemos el poste. Vuelvo y lo encierro. Y a ese poste llegan muchas unidades de C9, muchas. Aquí la diapositiva lo dice, poliC9. En otra diapositiva abajo va a ser más claro. Pero el eje poste, ese poste que yo llamo, es necesario para que llegue. Mire lo que yo voy a hacer. Espere porque busco algo más bonito de esto si me lo permite. Va a llegar, está el poste y a ese poste se le pega una C9, otra C9, otra C9, otra C9, las están viendo en amarillo, otra C9, y así sucesivamente. Muchas poli C9 que van generando como un círculo, van generando un tubo. Entonces, finalmente, la responsable de todo va a ser la C9, porque generó un tubo. Y ese tubo de poli C9 que puse en amarillo son las que abren el hueco como una broca y generan el desequilibrio en el microorganismo. Es decir, ay, pero qué pendejada, ¿para qué se puso a hablar todo eso para decir finalmente que una proteína muchas unidades de una proteína llamada C9 es la que abre el hueco? Pero no podía hablar de eso sin haber explicado el detalle del asunto anterior. Tuvo que haber microorganismos, tuvo que haber gatillos disparadores para que se fusiona C3-9, para que se uniera al C5,
para que el C5b ya llegara a la 6, la 7 y la 8, se generara ese poste y a ese poste se añadirán polis C9, que es la que finalmente va a abrir el hueco. Entonces lo vemos aquí. Esta es la cascada final. Quiero resaltar, de las anteriores vías, el C3 se extendió en C3b y C3a. El C3a sale, no nos interesa. Al C3b se le juntó el 5. Aquí un complejo favorece o actúa como enzima para que el 5 se extinga y saque a volar, les digo yo, la parte A y quede el complejo C3b, C5b. Por otra parte, a ese complejo C3b, 5b, se le junta el 6 y el 7. Luego que ya se le ha juntado el 6 y el 7, viene el 8 y entonces queda el complejo C5b, 6, 7, 8. Fíjense que el 6, el 7, 8 no se extienden nada. Esa es la proteína así completa, 6, 7, 8. Y una vez está el complejo C5b, 6, 7, 8, viene la proteína 9 y miren lo que dice, 9n veces, 9 entre un paréntesis y n veces, porque esto que es como el poste, el que voy a resaltar en verde, C5b, 6, 7, 8, fue el poste que permitió que llegaran muchas C9 y las C9 se colocaron como de manera, se fueron uniendo de manera muy organizada, formando un círculo, y ese es lo que es el complejo ataque a la membrana, que atraviesa literalmente y altera la estructura de la membrana o de la superficie de los microorganismos. Aquí lo vemos, 5, 6, 7, 8, este es el poste que digo yo, y a ese poste mire cómo hay una unidad 9 en azul que llega, otra 9, otra 9, otra 9, y aquí van viendo el círculo que van formando las 9, porque se van organizando de una manera muy organizada, muy particular, muy simétrica, y forman lo que es el tubo que va a abrir el hueco. Para finalmente tener este resultado, que es el desequilibrio acá en gris, es una microscopía electrónica de alta resolución, no es un dibujo, es real, y ahí están viendo muchos complejos de ataque a la membrana. Cada región oscura circular que usted está viendo en ese microorganismo son complejos de ataque a la membrana simultáneos que está generando el sistema de complemento para por muchos sitios romper y generar la lisis rápida del microorganismo. Son poros en la membrana producidos por este complejo de ataque en la membrana. Entonces es un mecanismo muy importante que complementa la destrucción, en este caso, de microorganismos, y es algo que hay que tener en cuenta cuando uno estudia inmunología. No sé si tengan preguntas sobre las vías. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. No, profe. Para terminar esta parte, un resumen de las funciones del sistema complemento. Resumen. El C3 se extiende en C3b y C3a. Por su parte, el C3b es una importante opsonina que favorece fagocitosis. Por su parte, el C3a es anafilotoxina, favorece granulación de mastocitos, liberación de histamina y por tanto aumento de permeabilidad y promueve la inflamación. Por su parte, el C5 se extiende en C5a y C5b. El C5a también es anafilotoxina, favorece granulación de mastocitos, liberación de histamina, promoviendo la histamina, la vasodilatación, el aumento de permeabilidad y la inflamación. Por su parte, la sección 5b que queda se une a C6,
el C6 a ese 5B6 se le une C7, C8, C9 y muchas polis C9 para generar la citolisis, que es una de las funciones más importantes. Aquí estarían las 3 de las funciones: opsonización, inducir liberación de histamina en hematocitos, el complejo de ataque de la membrana de citolisis, y la función que me falta ahí sería favorecer la quimiotaxis de células del sistema inmune innato. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, todo claro. Bueno, gracias. Regulación del complemento. Como ustedes se dieron cuenta, en las mismas proteínas del complemento hay proteínas reguladoras. Hay unas que inhiben el complemento, hay unas que actúan en la vía clásica, en la alternativa, y sobre las anefilotoxinas, por ejemplo. Tiene que haber esa regulación, porque si no la hubiese, pues se pueden generar patologías. Y ya hay muchísima documentación al respecto de enfermedades asociadas al sistema de complemento. Muchas de ellas, o la mayoría, son de manera hereditaria por, como les dije, por herencia autosómica. Muchas veces son genes recesivos relacionados con la síntesis de algunos o varios componentes del sistema de complemento. Y se ha estudiado que, por ejemplo, la deficiencia o la alteración genética y por ende la deficiencia de la proteína C3, como ustedes están imaginando, pues si uno no tiene C3 significaría que no se activan los MAC, y si no se activan los MAC, pues se pierde esa herramienta de lisar bacterias y microorganismos, y por tanto la deficiencia de C3 está ligada directamente a mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas y mayor susceptibilidad a septicemias. O sea, sí es un riesgo grande no producir adecuadamente proteína C3. Y ocurre en animales y ocurre en humanos. En humanos está obviamente más documentado. Pero es un riesgo grande tener alguna alteración en genes de la proteína del complemento C3 por la susceptibilidad a septicemias o infecciones. También se han descrito otros componentes aparte del C3, que ha descrito que alteraciones en genes de la proteína C5, de la cual depende la síntesis de C5 y de la C9, está relacionado en humanos, hay muchísimos documentos al respecto, con infecciones persistentes por Neisseria meningitidis. La Neisseria en nosotros los animales, cuando hablo de veterinaria, en caninos, bovinos, felinos, no es tan importante, no es tan común, pero en el caso de humanos la Neisseria meningitidis sí es importante, tiene mayor relevancia que nosotros los veterinarios, por eso la puse ahí. Y está documentado deficiencias en proteínas C5 y C9. Y también hay muchos estudios en que relacionan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o enfermedades que dicen que no es una sola enfermedad, sino tiene muchos componentes, como el modelo del lupus eritematoso, y del lupus eritematoso se ha relacionado mucho en mayor predisposición a esta enfermedad en personas que tienen déficit en genes o alteraciones en los genes para la síntesis de la proteína C1q y C1-4. ¿Sí? Entonces sí hay mucha patología relacionada con alteraciones de proteínas del complemento. Aquí les traje un ejemplo que está en la inmunología de Tizar. Lo que están viendo en la fotografía es glomérulo y lo ven en microscopía electrónica en la parte inferior. Se ve un mayor acúmulo de células mesangiales y se ve como deteriorado lo que son las estructuras glomerulares. Y esto de esas glomerulonefritis o afecciones al glomérulo ocurre no solamente, en este caso es de cerdo, pero también está descrito en humanos y también es por alteración de proteínas del sistema de complemento. En este caso básicamente es por déficit en la proteína H y en la proteína I, que veíamos al principio, que si no hay la proteína H o la I, pues lo que pasa es que el sistema de complemento se activa
para destruir nuestras propias células, como ocurre en este ejemplo que estoy dando, y las células de riñón, por ejemplo, se verían afectadas porque hay una destrucción de esas propias células, porque no hay quien pare el C3b en adelante y se forma el complejo de ataque a la membrana y las destruye, como si fuera un microorganismo cuando no lo es, todo porque no actúa bien el factor H o el factor I. Ese es este ejemplo, y también ocurre en humanos de este tipo de alteraciones en riñón. Y por último, mostrarles que hay, si ustedes buscan la literatura, hay distintos estudios en los que sí se reportan la gran participación de déficits en proteínas diversas del sistema de complemento que están viendo en la figura con inmunodeficiencias. De cerca en este estudio, cerca de 6.104 casos de inmunodeficiencias primarias en Latinoamérica, 203 casos son debidas y fueron estudiadas que se debían a inmunodeficiencias por el sistema de complemento. Y más o menos eso representaba un 3% del total de las inmunodeficiencias, es decir, que hay un porcentaje, aunque es bajo, pero para que ustedes sepan que sí existe la posibilidad que ante una inmunodeficiencia estemos hablando de que está relacionada o comprometida una proteína o varias proteínas del sistema de complemento. De estas proteínas, por ejemplo, si ustedes miran el círculo, una de las proteínas más importantes que se ve más es la proteína C3, ¿cierto? Y pues por obvias razones, ya lo dijimos que es de la más abundante porque es el eje central. Y aquí vemos la proteína C3, que es una de las que tiene más implicación, y lo mismo que la proteína C4, que también es una de las que más aumentaría ese 3.2% de inmunodeficiencias debidas a afecciones del sistema de complemento. Bueno, queridos, esa era la clase de hoy. Vamos a hacer una retroalimentación pequeñita. Necesito que alguien que no haya participado antes o que quiera participar para cerrar el día de hoy, levante la mano. Sin saber qué es lo que va a hacer, pero levante la mano. Uno o dos personas, una o dos. ¿Ninguno? Hola, ninguno quiere participar y después se nos agota el tiempo para la nota de participación. ¿Quién? Muy bien, Tatiana, y otra persona, y Daniel, eso. Entonces, Tatiana Lubit y Daniel Santiago van a contestar el siguiente quiz de repaso. Obviamente que eso les vale puntos de participación. Tatiana y Daniel. Entonces, activen sus micrófonos. Ay, yo estoy haciendo sumas deportivos, un momentico, porque... Pero tírela suave, profe. ¿Qué? Pero espere porque voy a dejar de compartir porque creo que estoy señalando las respuestas. Que la tire suave, profe, Sí, suavecito. señor. Suavecísimo, compartir. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo porque algo pasa que se me está viendo aquí. Ya. No están viendo nada, ¿cierto? No, nada, profe. Bueno, ya. Entonces, Lubi, dije, sí, Lubi Daniel, ¿no? Entonces, Lubi, de primeras Lubi. Lubi, pregunta, ¿el fragmento C1R pertenece a qué vía? ¿La clásica, la alternativa, la secuencia final o a todas ellas? Solo Lubi. A la clásica, profe. A la clase. ¿Qué dice Daniel? ¿Está de acuerdo o no? Daniel, Hola, profe. ¿estás de acuerdo que a la clásica? Sí, profe. Muy bien, aplauso para Luis. Luis, Ay, y para mí no. ya va. Luis, el fragmento C1S actúa sobre qué componente? ¿El C3, el C4, el C5 o el C6? Luis, el El C1S. C4.
El C4. ¿Daniel está de acuerdo o no? Sí, profe. Esto dice que sí. Muy bien. Aplauso para Espérame, porque Luis. sé que está bien, profe. Bravo. Mire que pensando en Daniel, entonces le dejé las 3 últimas. Muy bien, Uy. Luis. Entonces, Daniel, los 2 fragmentos que actúan como anafilotoxina del sistema de complementos son C3A, C3B, C3A, C5B, C3A, C5A, C3B y C5B. ¿Cuál es opción que actúa como anafilotoxina? Es decir, induce granulación de mastocitos para producir histamina. C3A y C5A. ¿Qué dice Luis? C3A y C5A, ¿estás de acuerdo, Luis? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Daniel, excelente. Cuarto, ¿cuál de estas proteínas para Daniel actúa como inhibidor? ¿El factor D, el factor H, el factor I o las B y las C son verdad? Daniel. ¿Cómo, profe? Me repite, no, es que no hay interferencia, qué pena. ¿Cuál de estas proteínas actúa como inhibidor? La pregunta 4. ¿El factor D, el H, el I o la B y la C son correctas? Es decir, H e I. HI, profe. ¿Qué dice Daniela, perdón, Luis? Luis, Esto, ¿qué dices? profe, yo pienso que solamente la I. Bueno, entonces vamos a ver quién tiene razón. Muy bien, Daniel, ambos. Porque el I se actúa si llega al H. Se activa. Ah, Ambos, muy bien, Daniel. Y por último, para Daniel, las septicemias graves, es decir, que vayan bacterias por sangre y toxinas de ellas, se asocian a una deficiencia de C1, C2, C3 o C4. profe, de las 3, A ver, de piensa C3, perdón, de de, la, C3. de C3. ¿Y qué dice Luis? Luis. También, profe, es la C3. Muy bien por la participación. Gracias a Luis, gracias aquí los tengo anotados. Hoy participaron muchísimos. Todo el mundo les va a quedar la nota en 5 de participación. Eso, Luis, profe, sí, bien. exacto. ¿Y quién más es el otro? ¿Daniel qué? ¿Santiago Rincón? Daniel Rincón, profe. Eso, ya los anoté. Muy bien, queridos. Eso era lo que quería que viéramos del sistema de complemento. Tareas. ¿Quién me dice qué tareas tienen para hoy y mañana? Porque nos volvemos a ver el jueves. Tareas. ¿Cuáles son las tareas? Profe, una es leer el artículo de COVID. El artículo del COVID-19. Muy bien, esa es una que está en la semana, en el día 6 y en el día 7. ¿Qué otra tarea tienen pendiente desde ayer? El ácido araquidónico, ¿no? Muy bien, Alexa, la lectura del artículo del ácido araquidónico que está desde ayer, se evalúa al final, pero ya está desde ayer. ¿Y qué otra tarea? Y hay una lectura como trabajo independiente el día de hoy, día 7, les aparece una lectura muy cortita del sistema de complementos, una página no más. Esa será para discusión de participación la otra clase que es el jueves. No sé si tengan alguna pregunta. Alexa, tú estás en un grupo, tú estás sola en tu caso clínico, pues yo te asigné caso clínico, pero igual tienes la libertad de si quieres hacerte con otro grupo y que quede un grupo de 3, lo puedes hacer. Te asigné sola pensando que posiblemente llegaba otra persona después, pero parece que ahora sí ya no llegaron más. Entonces, si tú gustas hacerte con un grupo, pues estás en libertad de hacerlo. Listo, profe. Si algo yo pues le escribo al correo. Eso, me avisas. Pues para que no quede sola, ¿vale? Bien. Listo. ¿Qué dudas hay? ¿Qué comentarios? ¿Preguntas?
No olviden que cada día en el aula extendida está todo lo del día. No lo olviden estar pendiente de su trabajo independiente, de sus actividades evaluativas. Hasta ahora los felicito porque lo han hecho muy bien. Veo que todos están como en la jugada, están en el cuento, están muy pendientes de las cosas y pues espero que sigamos así. Nos veríamos entonces Dios mediante el jueves. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Profe, para la participación. Señor, los puntos de participación yo aquí ya los tengo apuntados en un cuaderno uno por uno. Ya los anoté. Ah, listo, sí, señora. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Bueno, queridos, entonces, feliz trabajo, juiciosos y nos vemos el jueves, ¿vale? Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao. Feliz Profe, gracias. tarde.